Institucional, puesto que cada vez está más claro que un perjuicio grave a nuestro crecimiento económico viene de la inseguridad ciudadana y de la falta de gestión adecuada de las instituciones. Señor Alfonso Bustamante Cani, presidente de Confiep, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muchas gracias, señor Carvalho, por la invitación. Antes de conversar sobre los temas de fondo, permítame rendir homenaje a un predecesor suyo, como ha sido el abogado José Miguel Morales, fallecido ya hace unos días. Yo no me hallaba en el Perú, pero recibí la noticia ya. Sé que le hemos rendido homenaje aquí en RPP, lo hemos entrevistado en numerosas oportunidades mientras fue presidente de Confiep entre el 2005 y el 2007, pero también lo que hizo después, que es dar un impulso enorme al compromiso de los empresarios peruanos con la educación, conscientes que son de que sin una mejora de la educación de nuestra población, la productividad de los trabajadores peruanos permanecerá en los niveles muy bajos en los que está ahora, y estoy seguro que comparte usted este aprecio y esta pena por el fallecimiento de su predecesor. Fernando, muchísimas gracias por la mención. El doctor José Miguel Morales ha sido para el Perú uno de estos personajes que ha dejado una huella profunda, no solamente por su compromiso institucional con el desarrollo del país, sino, como usted lo acaba de mencionar, con la educación. Pero hay muchas cosas más que José Miguel hizo por el Perú y es de los héroes anónimos que tenemos acá. Entonces, justo homenaje, ¿no? Es una gran pérdida y personalmente para mí ha sido doloroso, como para su familia, evidentemente. José Miguel fue una persona que fue un consejero para mí, yo recurría a él constantemente. Él fue presidente del primer CEO Summit de APEC que se hizo en el Perú. Yo lo sucedí con el segundo CEO Summit. Ha sido permanentemente consejero, legal, pero personal, con hombre de muchísimo criterio, ¿no? y desprendido totalmente en sus tiempos. Desde acá, un saludo donde esté. De acuerdo, y nuestro homenaje, naturalmente, nuestra solidaridad más sincera a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a las personas de su entorno directo que supieron de su calidad, de su amor al Perú, de su decencia y de su compromiso con la empresa peruana y con la educación en el Perú. En homenaje a él, vayamos a hablar justamente con mayor rigor posible de lo que le preocupa a usted, de la manera como está percibiendo la evolución de nuestro país, sobre todo en la perspectiva de que haya más inversión, de que haya más empleo y que en consecuencia haya menos pobreza. Exactamente, Fernando, muchas gracias. Y justamente creo que lo voy a hacer en positivo esta vez, además, porque tomamos muy bien los cambios en el gabinete, ¿no? Creo que los gabinetes, los ministros se van desgastando y los retos en el país son muy grandes. El año que hemos pasado ha sido un año complejísimo, con factores internos, externos, violencia, como lo mencionó al principio, barreras de todo tipo, climáticas, inflacionarias. Entonces, un año súper complejo. Sin embargo, creo que nos faltó tomar medidas más proactivas en cuanto a retomar la senda del crecimiento, que, como usted dice, es la forma de cerrar brechas y con ello reducir la pobreza, ¿no? Creo que el ministro José Arista, que tiene mucha experiencia, ¿no? Creo que está perfectamente capacitado y lo tomamos con entusiasmo para tomar la posta, ¿no? Y retomar esta senda de crecimiento, pensando en el empleo formal y cerrar brechas. Pero para ello, como también se ha mencionado, es fundamental recuperar la confianza de los agentes económicos, ¿no? Y eso se hace con señales claras, ¿no? Y también deberemos ver cómo podemos hacer más eficiente esa gestión de los recursos públicos, ¿no? Y uno de los mecanismos que ha funcionado y que queremos sugerir al ministro que potencie es el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Pero también tomamos muy bien las primeras declaraciones del ministro Arista, donde dice que hay que cumplir las reglas fiscales y ese es su compromiso en retomar
y regresar a un déficit no mayor del 2,41, que era presupuesto de déficit fiscal sobre el PBI, ¿no? Inclusive él ha sido un poco más riguroso y dice que pretende llegar al final del 24 con un déficit del 2%, ¿no? Esto, sin embargo, hay que hacerlo sin descuidar los proyectos claves y los proyectos emblemáticos que requieren pues un gasto e inversión del sector público. Hoy día, por ejemplo, en Lima solamente confluyen el metro, el Lima, el aeropuerto Jorge Chávez y muy cercano a ello el puerto de Chancay. Son proyectos emblemáticos que pueden marcar una diferencia para el país, tanto por las inversiones como por el bienestar que generarán después, ¿no? Entonces, eso no se puede descuidar. Y también quiero saludar el anuncio de la Presidenta, donde se está ya poniendo todos los esfuerzos para destrabar Chavimochic, que es un proyecto que se había quedado a medio hacer y por falta de decisión política en el pasado se dejó deteriorar ese activo medio construir. Entonces son muy buenas noticias, 68.000 hectáreas nuevas en los desiertos de la costa peruana representan un poco más del 30% de toda la agroexportación, ¿no? Que son un poquito más de 210.000 hectáreas, siendo el total de la agricultura, de los terrenos agrícolas en el Perú, 8 millones de hectáreas. Sin embargo, para la exportación, para la agroindustria, digamos, de la costa, estas 68.000 hectáreas es muy importante, ¿no? Bueno, lo que nos ha dicho usted, por una parte, los proyectos emblemáticos. Quisiera que hablemos de otros. Ha mencionado 3 de infraestructura, el puerto de Chancay, el aeropuerto de Lima, de Callao, y también el metro, línea número 2. Pero usted dijo antes que había que restablecer la confianza de los inversionistas privados y que para eso se necesitaban señales claras. ¿Cuáles son esas señales claras que usted como presidente de la CONFIEP espera que se produzcan? Perfecto. Estabilidad en las reglas, ¿no? Que sean estas predecibles, ¿no? Y predecibles cuando venimos de un proceso recesivo. Hablé también de retomar la senda del crecimiento, y ese crecimiento no hemos decrecido a niveles de 1989. No habíamos decrecido tanto, ¿no? Desde 1989, un año horrible, por supuesto, para la economía nacional y para los peruanos en general. Entonces, se requieren medidas proactivas. Por ejemplo, la utilización de las participaciones público-privadas, los sistemas de concesiones, son reactivadores de la economía y también sirven para cerrar las brechas, son win-win, todos ganan en esa situación. Entonces, creo que no hemos sido muy activos en el último año de la utilización de estos mecanismos. Creo que hay que potenciarlos. Creo que también tenemos que pensar en qué es lo que necesitamos para crecer y hacerlo. No hemos visto, se prometió hace en octubre, dijo, vamos a sacar 13 medidas maravillosas para reactivar la economía. Y la verdad que no se han sentido. Han sido medidas en su mayor parte ineficaces. Entonces, eso tampoco genera confianza. Y finalmente, la inseguridad. La inseguridad hoy día es el principal problema que tenemos todos los peruanos, ¿no? Y además, otra vez, retomar confianza, es muy mala señal revertir al sector público y específicamente a Petroperú los lotes petroleros que ya han sido concesionados, los cuales tienen una inversión, requieren una inversión significativa en exploración, y cuando se hizo esa reversión nadie mencionó ello. El ministro anterior de Energía y Minas, que es, como sabemos, un funcionario de Petroperú y que está obsesionado con este proyecto y con engrandecer la empresa pública, la empresa estatal, ¿no? A costa de todos los peruanos y sobre todo los más pobres, ¿no? Seguir pidiendo dinero en octubre. Dijo, este es el último aporte que le vamos a pedir, pero después viene ahora en enero y dice, no, necesitamos 1.000 más 500 más de respaldo.
señor Carvalho, quiero decir también que un proyecto como el de la refinería de Talara nunca debió haberse hecho. Sin embargo, está hecho, está prácticamente culminado, lo cual es inconsistente, es muy difícil de pensar de que cuando ya esté terminado, ahora requeriremos del Estado mayor soporte económico. Permíteme, por favor, interrumpirlo, señor Bustamante, para rogarle que nos acompañe durante una breve pausa. Así cumplimos con nuestros anunciantes y retomamos nuestra conversación con usted porque tenemos otros temas, que es, por ejemplo, un proyecto de infraestructura que no hemos mencionado, que es el de la carretera central, pero también los proyectos de inversión en industrias extractivas, particularmente mineras y de gas. Quisiera que nos diga una palabra sobre esos temas después de una breve pausa, por favor. Doctor Alfonso Bustamante Cani, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, CONFIEP, quien nos ha dado su punto de vista sobre lo que está pasando en nuestro país y sobre lo que debe pasar para ponernos en lo que él llama la senda del crecimiento. Y usted había destacado el avance de 3 grandes proyectos de infraestructura. Uno que es privado, que es el puerto de Chancay, y otros 2 con modalidades diferentes, que son el metro línea 2 de Lima, que va a permitir que 1 millón de peruanos se trasladen cada día desde el Callao hasta Ate. Hay 3 estaciones ya listas de las más de 30 que deben ser culminadas, esperemos que en los plazos fijados. Y habló usted también sobre el aeropuerto. Yo quería que nos diga una palabra sobre el proyecto de carretera central, que va a permitir comunicar nuestra costa central y Lima, naturalmente, con la Sierra Central y más allá de ella, con la selva. Y yo quisiera conocer su opinión, puesto que se trata además del proyecto más costoso de la historia del Perú, porque se habla ahora de 24.000 millones de soles, me parece, ¿no? Sí, es un proyecto además que tiene un retraso inmemorial, ¿no? Los corredores logísticos son fundamentales para el desarrollo de nuestras regiones. Y como ya sabemos, la carretera central es un nudo yordiano y es dificilísimo transitar por ella, es lento y por ahí transcurre pues toda nuestra minería del centro, pero también nuestro contacto con la selva central. Entonces, el aislamiento de las poblaciones es una causa de la falta de desarrollo de las mismas. Creo que son buenas noticias todo lo que sea infraestructura bien pensada sobre la base también del desarrollo de corredores logísticos y sin duda la carretera central es el corredor logístico más importante que tiene el Perú y está a trabajo, ¿no? Entonces eso creo que es súper importante. Ahora, usted ha mencionado el tema de la minería, que es muy importante por su, sobre todo, contribución al ingreso de divisas a nuestro país. Es un sector que se ha modernizado, que ha introducido tecnología, está innovando en el uso de energías alternativas, incluso de camiones de gran tonelaje sin chofer. Es por ahí que se están avanzando en la introducción de ciertas tecnologías en nuestro país. Pero hay dificultades sociales y ambientales de algunos proyectos, y el más emblemático de estos proyectos trabados es el de Tía María. Y desde ya he visto esta semana que se han levantado algunas voces para decir que ahora, en las nuevas condiciones, sobre todo de acceso al agua que usará ese proyecto, es viable. Y esa parece ser la opinión del nuevo ministro del sector de Energía y Minas, que conoce muy bien el sector, que es el ingeniero Rómulo Mucho. Su opinión sobre el destrabe de algunos proyectos mineros que permitirían una inversión considerable en nuestro país. Claro. Gracias también por esa pregunta. El ingeniero Rómulo Mucho es una persona con harta experiencia de campo, pero también en todo sentido en el área pública y privada. Entonces, si alguien puede ayudar a destrabar, creo que es los proyectos, creo que es el ingeniero Rómulo Mucho. Ya sus primeras declaraciones en torno a ello dan en el clavo. Acá ya lamentablemente ya dejaron de ser un tema de medioambiental, social, para convertirse en un tema de dinero, y es el caso de Tía María específicamente. Creo que hay que tratar, la minería en el Perú es hoy día
una actividad que se realiza de manera ejemplar y admirada en otros países. Como ejemplo, como usted ha dicho, utilizan las prácticas más modernas, no solamente en la extracción, sino en el tratamiento, y con altísimo conciencia social y medioambiental. Entonces, realmente los actores que tenemos son de clase mundial para esto, capaces de enfrentar todo esto. Entonces, más bien quiero saludar que el anuncio de que el SENACE acaba de destrabar la ampliación del proyecto de Antamina por $2.000 millones. Esto equivale a uno de los grandes proyectos mineros que no teníamos, que la rueda dejó de rodar en el tema de desarrollo de nuevos proyectos, y entonces las ampliaciones son lo que nos toca. Entonces recibimos con entusiasmo este anuncio, ¿no? Pero además el Perú está ubicado en este cinturón de cobre, donde el cobre en el mundo es el mineral por excelencia que está favorecido con la electromovilidad y con los cambios de energías limpias. Debemos aprovecharlo y no lo estamos haciendo. El Perú tiene 46 proyectos mineros trabados, que representan una inversión de $53.130 millones. 53.000 millones de dólares de inversión en minería nos pondrían a la vanguardia en el mundo del desarrollo cuprífero y de otras cosas. Y tenemos 70 proyectos en exploración con 521 millones de dólares de inversión también ahí. Entonces, claramente, ahí está nuestra agenda, nuestro voto de confianza al ingeniero Rómulo Mucho. Y también tenemos que hacer una simplificación administrativa, porque eso de la ventanilla única, el BUCE, realmente no está haciendo lo eficiente que debe ser. Todavía tenemos que recurrir a diferentes entidades del Estado, regresar a ellas, y necesitamos una reingeniería en eso. Pero también me preguntaba del gas. El gas sí, también es otro recurso que el Perú está bendecido. En el gas tenemos dos grandes fuentes, una principal, que todos sabemos que es el Camisea, el producto de Camisea, de la cual dependen hoy día más de 1.700.000 hogares en Lima, pero también más del 50% de toda la energía eléctrica que tenemos en el Perú proviene de esa fuente del gas natural de Camisea, y naturalmente hay que mantener los niveles de exploración para tener esas reservas. Tenemos una infraestructura muy grande. Hoy día tenemos 4 trillones de pies cúbicos de reserva de gas y consumimos medio trillón al año entre el consumo interno y la exportación. Es decir, tenemos todavía un poco de reserva, pero no hay que descuidarla. Las inversiones en petróleo, en exploración o en minería son inversiones de riesgo, y por ende hay que tener ciertas previsiones para ello. Entonces no olvidemos esta parte. Entonces el gas es fundamental, y por supuesto, como digo, es muy mala noticia que en los yacimientos del norte hayan decidido pasar sin concurso público, sin concurso de mérito, sin compromisos de inversión en exploración a Petroperú. Quería, Fernando, 2 minutitos sobre Petroperú. Adelante, señor Bustamante. Muchas gracias. Cuando uno hace un proyecto como este, es normal que en la etapa de los proyectos, ¿no es cierto?, el financiamiento del mismo no sea el óptimo, porque uno no tiene todavía predictibilidad de los flujos, tenemos el riesgo en la etapa de construcción que es mayor, y los agentes financieros son más temerosos al generar el financiamiento. Entonces, en esta etapa lo que corresponde, ya se acabó, está por terminar la inversión en la refinería de Talara, una inversión que no debíamos haber hecho, pero está, sin embargo, a esta hora. En esta etapa lo que corresponde, con esto, y esto es una propuesta que yo estoy trayendo, que estamos trayendo desde CONFIEP, es que en este momento lo que debemos ver es ordenar como haría cualquier empresa privada. Esta es una empresa de propiedad estatal, pero de régimen privado. Lo que tendría que hacer como cualquier otra empresa es hoy día
acercarse a los agentes financieros, internacionales por supuesto, y nacionales, a ambos, y decir, bueno, vamos a hacer una estructuración, un financiamiento, reestructuración de mis cuentas deudoras. Entonces, en este momento ya es predecible, o debería ser predecible, cuál será mi flujo de caja en los próximos años, y con eso se va a determinar cuál es el nivel de endeudamiento que la refinería de Talara por sí sola pueda absorber. Muy bien. Entonces, esta data no la tenemos y con eso lo que nos va a llevar es a obligar a estos agentes financieros a que haya gobernanza en Petroperú. Es decir, que tengan que actuar correctamente y ahí determinaremos cuánto puede financiar y el saldo que no pueda ser financiado por estos agentes económicos tendrá que ser aportado para devolverle al Estado peruano. Sin duda, comprendo muy bien. Ahora usted dice que no tenemos cierta data, pero se ha contratado a una consultora internacional como Arthur D. Little y no han querido publicarlo. Eso ha sido contratado con dinero público. Tenemos derecho a saber cuál es la verdad sobre la empresa, puesto que la propia empresa ha pagado a un consultor internacional para saber ciertos datos. Claro, hay mucho humo sobre Petroperú porque las cifras son muy malas, ¿no? Y por eso justamente es que necesitamos la gobernanza y la participación de los actores financieros para que nos digan, oye, esta es la verdad y esto te puedo prestar, entonces vamos a buscar dinero con operadores, ya sea mayoritario o minoritario, lo que corresponda según ese cálculo técnico, ¿no? Y ahí podremos tener una empresa que ya no dependa nuevamente de ir a pedirle a papá gobierno otro aporte de capital. Esperemos que sea así y que acabe este régimen infantil de búsqueda de que el papá resuelva los problemas que uno comete. Para despedirnos, quisiera preguntarle sobre un punto concreto que tiene que ver con el clima de paz social, que es la discusión en torno a la alza de la remuneración mínima vital. Habíamos llegado al acuerdo de ciertos criterios técnicos para que el alza no se produzca de acuerdo a presiones y de acuerdo a las circunstancias políticas. ¿Qué es lo que debe suceder respecto de eso? ¿Cuál será la posición que la CONFIEP lleve cuando hayan reuniones, sin duda, con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos? Mire, la remuneración mínima vital es un factor, en el pasado ha sido un factor de interés político, básicamente, y cada vez que tenemos un problema de algún tema, desde los altos niveles se habla de la remuneración mínima vital, cuando en realidad la remuneración mínima vital afecta solamente al 2% de la masa laboral en el país. O sea que realmente es otra vez una nube de humo. Además, ¿a quién le afecta principalmente la remuneración mínima vital? A las empresas más pequeñas, más vulnerables, que están en proceso de desarrollo y que están decidiendo transitar entre la formalidad y la informalidad. Entonces, poniendo eso, creo que eso de introducción, la remuneración mínima vital debe ser un mecanismo técnico que se establezca por ambos lados, la oferta y la demanda. La oferta laboral y el costo laboral tiene que tener una correlación directa con la productividad laboral. Si nosotros la desasociamos, perdemos competitividad y por ende puestos de trabajo. Por eso es una discusión técnica y no política que debemos participar los tres actores, trabajadores, empleadores y Estado, pero con un marco estable y fijado en factores técnicos, sobre todo de productividad y competitividad. En un escenario donde estamos decreciendo, hablar de remuneración mínima, incrementos en la remuneración mínima y tal, políticamente es como decir, voy a seguir decreciendo y voy a perder puestos de trabajo. Muy bien, muchas gracias, señor Bustamante, por sus respuestas a todos los temas. Algunas quedan pendientes, el tiempo nos ha vencido. En particular, hubiera querido hablar sobre la industria pesquera y las dificultades que atraviesa, y la industria forestal, también en relación a la nueva ley forestal. Pero será tema para una próxima invitación, por favor. Por lo pronto, le agradezco el tiempo y le deseo un feliz fin de semana. Ha sido Alfonso Bustamante Cani, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, CONFIEP. Vamos a hacer una pausa.